Mis hermanos, buenos días a todos aquí y los que están siguiendo el servicio desde casa. Qué gusto de verdad es predicar la palabra de Dios, qué bendición. Hace 8 días me tocó descansar, compartir nuestro hermano Carlos y pues de verdad es una bendición compartir la palabra. Estaba yo reflexionando cuando estaba preparando la parábola que en un momento comenzamos, estaba yo reflexionando lo siguiente, porque todos en un momento dado de nuestra vida como cristianos predicamos y enseñamos la palabra. Todo cristiano tiene ese llamado a predicarla, a compartirla, y es un privilegio y es un mandato y es una bendición, pero también es una grande responsabilidad. Porque estamos compartiendo la palabra de Dios, no solamente a quien tenemos enfrente, así sea una persona, 10 personas, una iglesia local, un auditorio. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, no solo estamos frente a los oyentes, sino que también estamos haciéndolo delante de Dios. ¿Qué quiero decir? Pablo lo dijo de una manera muy clara, inspirado por el Espíritu Santo en 2 de Corintios 2:17. Él está haciendo alusión a los falsos maestros en este versículo, pero vean lo que dice. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí un tema que hemos abordado ampliamente, los que medran, los que lucran. Pero vean lo que dice Pablo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjense qué tremenda verdad que debe ponernos a tomar seriedad cuando enseñamos a alguien la palabra de Dios, no solo como pastor, por supuesto es una grande responsabilidad, pero cuando enseñamos la palabra de Dios, número 1 dice que lo hacemos como de parte de Dios. No venimos en nuestro nombre, no venimos de parte de una denominación, mira, yo represento a tal denominación o a tal grupo, venimos enviados de parte de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios. Pero también dice, sino que lo hacemos, dice, delante de Dios hablamos en Cristo. Cuando estamos parados frente a alguien compartiendo la palabra de Dios, lo estamos haciendo delante de Dios. Esto, de verdad, mis hermanos, si entendemos, y ahorita voy a dar una breve explicación de lo que significa, pero no es el tema hoy, pero es una reflexión que hacía, que cuando estoy predicando, cuando le estás compartiendo a alguien, cuando estoy compartiendo aquí, lo estoy haciendo primeramente delante de Dios. Es Él el que está observando lo que se enseña y lo que se predica. La palabra delante de Dios en el griego también significa observar. O sea, qué responsabilidad que está aquí mismo Dios observando. A ver qué dice el pastor. Si está predicando mi palabra. Porque dice, hablamos delante de Dios hablamos, y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo, miren cómo lo traduce ahí, que Dios nos observa. O sea, es importante saber que estamos frente a las ovejas del Señor, pero más importante saber que estamos delante de Dios, que Dios nos observa. Es decir, para un predicador, para un pastor, la principal responsabilidad es satisfacer con una sana y limpia enseñanza a Dios antes que a la iglesia. Y quien lo entiende así, el pastor que lo entienda así, tú que lo entiendes así, tú que a lo mejor das una clase de niños, un discipulado, te prepararías en oración, en la palabra, escudriñar, porque lo que vas a enseñar lo estás haciendo delante de Dios. Esa es la grande responsabilidad y la iglesia es beneficiada cuando un pastor entiende que está delante de Dios antes que delante de ustedes.
Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esa palabra que se prepara sabiendo que es Dios el primero que me observa, esa palabra entonces será edificante. Nos hará crecer, madurar para servir al Señor, porque Dios nos observa. Amén. Entonces tengámoslo presente y bueno, ahora vamos, después de esta breve reflexión, vamos a ver una nueva parábola. Una nueva parábola que puedo decir, en base a lo que leímos, que es de parte de Dios, porque es su palabra la que compartimos. No venimos a compartir opiniones, filosofías, venimos de parte de Dios a predicar la palabra de Dios, sabiendo que Él está aquí observando. Amén. Bueno, hoy vamos a ver una parábola que está dentro de un conjunto de 3 parábolas seguidas que el Evangelio de Lucas 15 menciona que Cristo enseñó. Son 3 parábolas seguiditas, y algunos autores les llaman las parábolas de la misericordia de Dios hacia el pecador. Son 3 parábolas. La primera parábola, y están muy relacionadas estas parábolas entre ellas. La primera se conoce como la parábola de la oveja perdida o de las 100 ovejas. ¿Cuántos han oído esa parábola? La segunda parábola se le conoce como la parábola de la moneda perdida o del dracma perdido. Ahí está inmediatamente, parábola de la oveja perdida, parábola del dracma perdido, de la moneda perdida. Y la tercera y más conocida de ellas es la parábola del hijo pródigo, la cual, si Dios permite, en unas semanas vamos a predicar en este lugar. Pero hoy vamos a comenzar con la primer parábola, la de la oveja perdida, y que habla de la misericordia de Dios a los pecadores, de la misericordia de Dios hacia los pecadores, pero es un pecador en especial el que goza de todos los beneficios eternos de la misericordia de Dios, y es el pecador arrepentido. Pecadores somos todos. La misericordia de Dios está al alcance de todos, pero quien goza plenamente de los beneficios eternos de la misericordia de Dios es el pecador arrepentido. Amén. Ya veremos plenamente esta verdad. Hoy vamos a comenzar con una introducción. Por cierto, estas 3 parábolas, las 2 primeras no son exclusivas de Lucas, pero la del hijo pródigo sí es exclusiva del Evangelio de Lucas. Pero bueno, vamos a darle lectura a la primer parábola que vamos a ver y que es la de la oveja perdida. Lucas 15, 1 en adelante, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa se reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola también se encuentra en Mateo 10, del 10 al 14. Le voy a dar lectura para que la tengamos presente y si es necesario, no hoy, pero en el próximo desarrollo de la parábola, pues a lo mejor la tocamos. Pero le doy lectura porque complementa muy bien a esta parábola. Dice Mateo 18:10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra,
de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, hasta ahí las parábolas. Vamos a iniciar con una introducción y ¿qué da origen a esta parábola? Y está en los primeros 2 versículos de Lucas 15. Miren lo que da origen a esta parábola. Hay que entender por qué Cristo da esta parábola para entender un poco mejor qué significa la parábola. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Miren qué interesante lo que ocurre aquí. Versículo 1, vamos ahora solo al versículo 1. Dice ahí: se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. En general, este grupo de personas eran rechazadas por la sociedad judía, especialmente por los religiosos, por los fariseos, por los escribas. Mira esos pecadores, mira esos publicanos, eran rechazados, segregados, señalados, eran consideradas la chusma de la sociedad. No, ni te juntes con ese, es publicano. Ese es pecador, se sabe que anduvo de adúltero, se sabe que tranza, no, ni te juntes, eran lo peor. Es más, tenían hasta una especie de seudónimo dentro del grupo de los fariseos y de ciertas enseñanzas de sus rabinos que les llamaban despectivamente la gente de la tierra, dice un comentario bíblico que así le llamaban. Esa es gente de la tierra, o sea, los veían como menos, especialmente, insisto, los religiosos y fariseos, los escribas. Ahora, dice aquí pecadores y efectivamente, pecadores en general somos todos. Romanos 3:23 dice una verdad muy clara, por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos pecamos, somos pecadores. Pero el término aquí en el versículo 1, regresando a Lucas 15:1, se refiere en especial a que así estigmatizaban los fariseos al grupo de personas que no seguían su ley, sus ritos, sus tradiciones. No, esos son pecadores. Entre paréntesis, eran más pecadores los fariseos que conocían las escrituras y no las practicaban que ellos. Pero ellos decían: no, esos son los pecadores, no, ni te juntes. Y en general, pues sí había dentro de ellos publicanos, rameras, adúlteros, etcétera, etcétera, gente que quizás con pecados muy visibles públicamente, ¿no? Se supo que es adúltera, se supo que es ramera, ese fue ladrón, etcétera, etcétera. Los segregaban, tenían muy mala reputación, pero en una manera despectiva, eran rechazados. Nadie quería tener trato con ellos. Del grupo de los religiosos, de los fariseos y de sus seguidores, decían: con ellos, pero ni a la esquina. Entonces, era tremendo la manera en cómo los rechazaban, los despreciaban por esa mala reputación. Entonces, ¿se acuerdan de que vimos, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan cómo oraba el fariseo? O más bien, se autoelogiaba, porque esa no era una oración. Miren lo que dice Lucas 18:11, para que entiendan ese pensamiento despectivo hacia pecadores, igual que ellos, pero ellos se creían una raza especial. Dice Lucas 18:11, una oración de un fariseo. El fariseo puesto en pie, y ya lo estudiamos, oraba, ¿qué dice ahí? Consigo mismo. No oraba a Dios, él se estaba autoelogiando: yo soy el mejor, yo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice, como publicano. Entonces era como allá los pecadores, acá nosotros. Se querían una especie
de gente especial para Dios. Pero con ellos Jesucristo tuvo los encuentros más duros, les señaló de hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados. Juan el Bautista les dijo generación de víboras. O sea, imagínense, pero ellos eran, no, allá están los pecadores. Por lo mismo, fíjense, les he explicado que los fariseos tenían muchas tradiciones o mandamientos de hombres que finalmente eran malas interpretaciones de los rabinos de la ley, pero que las hacían mandamientos de hombres. Por ejemplo, fíjense de alguna de las cosas, y lo leo literal, que tenían que obedecer los fariseos y sus seguidores respecto a lo que ellos llamaban gente de la tierra. Dice así, fíjense lo que decían sus mandamientos de hombres. ¿Se acuerdan que un día Cristo le dijo que invalidan la palabra de Dios siguiendo sus tradiciones, sus mandamientos de hombres? Dice, así decía respecto a los pecadores: a nadie de la gente de la tierra le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre de la tierra e invitarle a la suya, o sea, chusma, chusma. Tenían prohibido, hasta donde fuera posible, tener ningún trato con ellos. Los fariseos tenían el propósito deliberado de evitar todo contacto con los que no cumplían todos los detalles de la ley y de sus mandamientos y tradiciones de hombres. Hasta aquí la cita. ¿Qué pasa en Lucas 15:1? Fíjense, está Jesucristo, que es Dios, y dice que se acercaban a Él, ¿quién? Los rechazados, los publicanos, los pecadores. ¿Todos recuerdan quiénes eran los publicanos? Los publicanos trabajaban en el SAT romano, en el SAT de Roma, pero eran muy despreciados, muy odiados por lo siguiente, escuchen. Los romanos querían evitarse enemistad al cobrar impuestos, entonces contrataban un judío avaricioso generalmente. Mira, tú consígueme de cada ciudadano tal impuesto, de ahí recupera lo que quieras, es tuyo. Y tienes mi autoridad que si alguien no quiere pagar el impuesto, te presto a la Guardia Nacional. Se los echamos. Entonces, estos cobradores de impuestos en general tenían fama de abusivos, amedrentaban, extorsionaban, entraban con una familia, este es el impuesto. Y si tenían que darle 10 al gobierno romano, a veces cobraban el doble o el triple. Y se hacían generalmente los publicanos muy ricos, a costa de extorsionar a la gente. Eran abusivos. Entonces, no era de a gratis, aunque el cristiano de a de veras, el que sigue a Dios, no debe odiar, pero no era de a gratis, que eran despreciados por sus maneras abusivas de cobro de impuestos. Pero dice Lucas 15:1 que ahí estaban para oír a Jesús. Publicanos muy conocidos en la Biblia, uno de ellos fue apóstol de Jesucristo. ¿Quién fue? Mateo. Fíjense cómo lo describe Mateo 10:2, que lo escribe el mismo Mateo, que fue publicano. Y ahorita vemos cómo fue su conversión, su encuentro con Cristo. Pero dice Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, ¿y qué dice ahí? Mateo el publicano. Por cierto, es la única vez donde, porque Mateo antes de su conversión era conocido como Leví. Leví. Ahorita vamos a ver su conversión de Mateo, pero es la única pasaje donde a Mateo se le dice Mateo el publicano. ¿Y quién creen que lo dice? Mateo mismo, porque Mateo está escribiendo este evangelio. Entonces, él mismo se escribe, o sea, como es quizás una acción humilde de decir, pues, de ahí me sacó el Señor. Ya no era publicano, ahorita vamos a ver por qué ya no era publicano.
Bueno, Jacobo, hijo de Alfeo, Labeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, noten pues esa parte. El mismo Mateo se ubicó como el publicano. ¿Cuándo fue su conversión? La relata Lucas 5:27. Dice, después de estas cosas, salió Jesucristo y vio a un publicano llamado Leví. Era el nombre de Mateo antes de seguir a Cristo y de convertirse. Dice, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Ahora Mateo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hay también otro publicano muy conocido, chaparrito él. Y usted dice, ay, que lo conoció, pastor. No, así dice la Biblia, que era de baja estatura. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Había una cancioncita que me acuerdo cuando los niños les cantábamos esa canción de Zaqueo. Bueno, dice, se los voy a leer porque esto es importante para tener todo un panorama de por qué la parábola y a dónde vamos. Lucas 9:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que además fíjense, que era jefe de los publicanos, y era ¿qué también? Rico. O sea, era jefe de varios defraudadores, a costa de defraudar, extorsionar a los ciudadanos, cobrándoles impuestos, pero además abusivos. Y luego dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, no, déjenme ver, ¿no? Y no alcanzaba. Creo que era un poquito más bajo que yo. No sé qué está. Bueno, entonces, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle. O sea, se subió a un árbol de plano para ver a Jesús. Ya de ahí se empieza a ver, y Jesucristo lo identifica, una genuina fe en el Señor Jesús. Y también vamos a ver un arrepentimiento. Entonces dice que para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, o sea, si andaba ya en el árbol, pero Jesucristo, vean, dice, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué sucedió ahí en Zaqueo? Arrepentimiento. Y arrepentimiento con verdaderos frutos de arrepentimiento. No nomás dijo, ay, me trancé a varios. Pues ahí se ven. No, si alguien defraudé, se lo devuelvo, ¿cuánto? Cuadriplicado. O sea, vemos a un publicano arrepentido de sus pecados. Jesucristo lo identificó, por eso dice en el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa. Estaba yo recordando la prédica de Carlos de hace 8 días. Y algunos me dicen, espérame, repite una oración. Te falta repetir la oración del pecador para que... No, el genuino arrepentimiento, o más bien la genuina fe, el genuino fe en Jesucristo trae como consecuencia arrepentimiento. No es hacer una oración, es verdaderamente cuando viene una convicción de pecado, y este hombre inmediatamente cuando vio a Jesús declaró su pecado y que lo iba a resarcir. Y dice Jesucristo que le dice, hoy ha venido salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Porque iba a vender sus cosas para darle a los pobres? No, porque vio arrepentimiento. Y por cuanto él, hasta lo describe ahí, también es hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de Abraham? ¿Qué representa Abraham? ¿Es el padre de qué? De la fe. Jesucristo vio la fe de ese hombre. Requisitos para una genuina salvación, para que la gracia de Dios opere en la vida de una persona: fe y arrepentimiento.
Entonces, ahí este hombre se convirtió, ¿no? Y dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí hay dos casos de publicanos despreciados, rechazados. Uno siguió a Jesús, fue apóstol, dejó todo y le siguió, y este hombre también dio evidencia de un verdadero arrepentimiento. Bueno, de ese tipo de gente, dice Lucas 15:1, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y vean que dice se acercaban. Jesucristo no decía vengan, vengan, no, se acercaban. Algo había en el Señor que querían escuchar. Ellos se acercaban, una acción voluntaria, una acción de quiero escuchar qué dice este hombre. Y muchos de esos pecadores y muchos de esos publicanos se convirtieron a Cristo, siguieron a Cristo. Dice Marcos 2:15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, fíjense lo que dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con él y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, muchos de ellos se convertían, muchos de ellos creyeron, eran los rechazados por los fariseos, eran los que decían, esa es la chusma de la sociedad, ni les hables, ni te sientes a comer, ni nada, ningún trato, córtalas. Pero eran, o más bien, no eran rechazados por Jesucristo. Y ahorita vamos a ver por qué, porque aquí lo dice, por qué. Me recuerda una parábola donde miren lo que les dijo Jesucristo a los fariseos respecto de los publicanos y los pecadores. Fíjense lo que dice. Hay una parábola que a lo mejor después la vemos, de un hombre que tenía una viña. Y entonces le dijo a uno de sus hijos, hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dijo, no quiero ir. Pero después arrepentido fue. Y el otro hijo le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Sí, papá, sí voy. Y no fue. ¿Les ha pasado así con alguno de sus hijos? Bueno, en esa parábola dice Cristo, en Mateo 21:31, a los fariseos les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero, o sea, el que dijo que no, pero después arrepentido fue. Es una parábola, después la estudiamos, si Dios nos permite. Pero vean lo que les dijo a los fariseos, a los escribas, a los religiosos. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Se imaginan lo que ha de haber sentido los fariseos? A ver, ¿qué me estás diciendo? Ahora, ¿qué? Nada más porque dijo, ay, vénganse. ¿Por qué iban a ir delante de ellos al reino de Dios? Lo dice el siguiente versículo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué? Le creyeron. O sea, no cualquier publicano, no cualquier ramera. Un pecador que cree, que se arrepiente. Y dice, y vosotros viendo esto, no se arrepintieron para después creerle. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso leemos Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírles, y Cristo jamás les rechazó. Dice, el que a mí viene no le echo fuera. En cambio los fariseos sí, ya, no, ni le hables. Por eso, versículo 2, ¿cuál fue la reacción de los fariseos? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a pecadores recibe y con ellos come. No, hombre, sacrilegio cometió Jesucristo. La palabra murmurar, del griego diagonguso, significa quejarse, hablar mal, rezongar, enojarse. Estaban enojados. Bueno, ¿por qué come con los pecadores? ¿Por qué recibe a los publicanos? Era un enojo y no era la primera vez que se enojaban por eso. Fíjense, en Mateo 11:19 dice, porque se molestaron con Juan el Bautista, que vivió en el desierto, no comía nada, era muy austero, comía no sé si pura lechuga, y decían, no, ese no es un hombre de Dios. Y luego de Cristo les dice, Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
Por eso les dice en el 16 de Marcos 2, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? O sea, eso es lo que se llama una actitud fariseica. ¿Por qué se junta con los pecadores? Aquí cabe hacer una reflexión que ya hemos compartido en otro momento. ¿Por qué estaba Jesucristo con publicanos y pecadores? ¿Les gustaba su ambiente a Jesucristo? Traen buen ambiente, buenas pachangas. ¿Será por eso? ¿Se juntaba con ellos porque eran más buena onda que los otros? No, por supuesto que no, ni participó de sus malas obras, ni hacía las malas obras que hacía. El propósito era predicarles el evangelio. El propósito de juntarse con pecadores y publicanos era llamarlos al arrepentimiento. Ese era el propósito. Cristo se los dijo con toda claridad. Miren, cuando Mateo, el publicano, sigue a Jesús, vamos a leerlo, Lucas 5:27, miren lo que pasó. Ya lo leímos hace un rato, Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo, se levantó y le siguió. Pero vean lo que dice el 29. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellas. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Y viene la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: porque tienen un buen ambiente. Me la paso a todo dar en sus pachangas. ¿Así dijo? No. ¿Cuál era el motivo por el que se relacionaba con pecadores y publicanos? Ahí lo dice: los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que dice, a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué se juntaba con ellos? Para llamarlos al arrepentimiento. Para llamarlos Entonces por eso comía, por eso se acercaban, porque el propósito de Jesucristo era redentor, para predicarles el evangelio. Ahí lo dice, para llamarlos al arrepentimiento. ¿Por qué es importante tener esto presente? Hay grupos de cristianos o de personas en iglesias cristianas extremistas. Hay unos que dicen: no, yo a mi vecino sin converso ni lo saludo. No, porque es sin converso. Y en mi trabajo no le hablo a nadie. Se aíslan, no quieren tener trato con inconversos. Pero hay también la inversa. Unos que andan con el mundo, se amistan con el mundo, hacen lo que... No, es que estoy evangelizando. Fui al antro porque ahí evangelizo. En la disco se evangeliza. No, ¿qué vas a ir a evangelizar a una disco? O sea, son extremos, ¿no? Entonces, hay cristianos que se aíslan, que para todos chusma. No, mi vecino es adúltero. No, ese ni lo saludo. No se me vaya a pegar. No, la vecina es una chismosa. Ni le hables. ¿Sí o no? Entonces, llegan a tener, o llegamos a veces a tener, actitudes fariseicas. La pregunta es, si no nos relacionamos con ellos, ¿a quién le vamos a predicar el evangelio? Ahora, ojo, dije relacionarnos, no amistarnos. 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No dice que no les hables, no dice que no puedes comer con un incrédulo, pero siempre el cristiano tiene en su mente compartir el evangelio. Ese era el propósito de Jesucristo al comer con publicanos, con pecadores, con rameras. Y aunque le dijeran lo que le dijeran, él sabía que su propósito era ¿cuál? Llamarlos al arrepentimiento. Por cierto, eso me da pauta para decirle a alguien que quizás estás dentro del lado de los pecadores y de los publicanos y de los que sabes que eres pecador. Este es el tiempo de la misericordia de Dios. Él te llama al arrepentimiento. Es el momento que puedes venir. Estamos bajo la gracia. Es el tiempo de la gracia. Si hoy estás en pecado y a lo mejor alguien te ha dicho no tienes solución, estás perdido, ni Dios te va a perdonar. Si tú te arrepientes, si tú te acercas a Cristo, Él no te va a echar fuera. Amén. Pero no perdamos de vista esto, y quiero enfatizar, insisto, porque si hay cristianos
que como que cortan toda relación con el mundo en cuanto que ya no quieren, no, ya a mi familia, ni la veo a mi familia, no es cristiana. No estoy diciendo que participes de sus pachangas, pero vele a hablar a la tía Lupita. Es que es bien tranza, necesita a Cristo. Ya si te rechazas, si te cierran la puerta, eso es otra cosa. Hemos sido llamados a eso. Miren lo que dice, y conocemos muy bien este pasaje, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿cuántos dan gracias a Dios? Pero inmediatamente dice el 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Una acción soberana, unilateral. Él fue el que envió a su Hijo Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él hizo todo, no lo buscábamos. Dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. Pero dice aquí que Él que nos reconcilió consigo mismo, dice que nos dio un ministerio. ¿Cuál fue? El ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio significa trabajo. A todo cristiano le encargó un trabajo. Hay hay cristianos que dicen, ay, pastor, ¿cuál será mi ministerio? Mira, así específicamente en una iglesia local, no, a lo mejor no sé en ese momento, pero sí tienes un ministerio, un trabajo que te dio, el de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Sabemos que sin Cristo estábamos alejados de Dios, enemigos de Dios, y así está la gente sin Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Predicarles el evangelio. Mira, tú eres pecador, la paga del pecado es muerte, pero hay una dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús, y compartir el evangelio clara y fielmente es el ministerio de la reconciliación. ¿Quién lo tiene? ¿Los pastores nada más? No, todos. Tú, yo, dice aquí, nos dio el ministerio, el encargo, el trabajo de la reconciliación. Pero si tú no te juntas, no saludas a la vecina, el vecino te cae mal porque se estaciona mal en tu calle, y no, ese ni le voy a compartir porque se estacionó en mi lugar. O sea, imagínate. Bueno, vean el 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nuevamente, nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un embajador de México que se llama, ¿cómo? Era rector de la universidad. ¿Cómo se llama? No, embajador. ¿Cómo se llama el embajador de México en Estados Unidos? El rector de la UNAM. ¿Quién? José Ramón de la Fuente. Él representa, cuando él está en un acto en Estados Unidos, él está representando a México porque es embajador enviado del gobierno de México para representar a nuestro país. Aquí dice que nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Tú me representas y tienes un encargo de mi reino. ¿Cuál es? Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Eso nos encargó, y donde quiera que estamos debemos estar orando. Señor, hoy que voy a ver a esta persona, a lo mejor para un negocio, a lo mejor para X o Y, ayúdame a darle la palabra de reconciliación. Soy tu embajador, ese es el encargo. ¿Qué es de lo peor? Pues justamente por eso necesita Cristo. Entonces, para eso necesitamos como Cristo relacionarnos, vamos a decirlo, igual que en ese tiempo, con publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio, para llamarles al arrepentimiento. Hace unos años había un joven en la iglesia, en el grupo de jóvenes, y andaba, como muchos jóvenes a veces les pasa, que le gustaba una chica del mundo. Y entonces le compartíamos, no, mira, no te unas en yugo desigual, etcétera, etcétera. Pero el caso es que él andaba detrás y detrás y detrás. Pues nos enteramos, después de años de andar detrás y demás, jamás le compartió de Cristo, jamás le había dicho que era cristiano. Fíjense qué tremendo. Entonces, estamos para relacionarlos.
con un propósito redentor, no para amistarnos. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo, no se amisten con el mundo, pero sí nos relacionamos, porque si no, ¿a quién le predicamos? Yo les decía el otro día, cafetería cristiana, escuela cristiana, al rato, bueno, hay una secta de, ¿cómo se llama?, de la prosperidad en Guatemala, que su iglesia es como una megaciudad. Le llaman ¿cómo? La ciudad de Dios. Hay plazas comerciales, o sea, ya nada más ellos ahí, su secta y ya. Famoso, ¿no? Ahorita no estamos hablando de esos falsos maestros. Pero, ¿saben que los corintios una vez malentendieron el llamado de Pablo a no amistarse con el mundo? Ya no querían, o sea, de por sí tenían sus detalles. Vamos a ver, después de terminar 1 Corintios 2, vamos a ver cómo andaban los corintios en 1 Corintios 3. Este martes retomamos. Pero fíjense, Pablo les tuvo que escribir lo siguiente, 1 Corintios 5:9. Fíjense lo que les dice. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Quieres no juntarte con ningún pecador? Pues ya vete. Así lo malinterpretaron en la religión tradicional, pues aquellos, ¿cómo se llaman? Monjes franciscanos, o que se iban así a la montaña, y a lo más recóndito para no contaminarse del mundo. No, el Señor incluso oró en Juan 17, no te pido que los saques del mundo, no son del mundo, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En ningún lugar se nos mandó a aislarnos. Entonces, los corintios ya no, es que entendimos que ya no debemos de juntarnos con nadie, con ningún pecador. No, dice Pablo, es más, les corrige y les dice en el 11, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, que diciéndose cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni un taquito con doña Tina. ¿Ya vieron con quién no debemos juntarnos? Un cristiano que se le exhorta y no se aparta del pecado, ya se le exhortó una, otra vez, y si no, ¿sabes qué? Te apartas, oras por él. Pero no dice, y no nos prohíbe relacionarnos con la gente del mundo, porque tenemos que compartirles el evangelio. La Nueva Traducción Viviente dice así: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionan con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacione con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Pero con la gente del mundo tenemos que relacionarnos con ese propósito, con el propósito que se relacionaba Cristo. Lo vuelvo a leer en Lucas 5:30, porque estos escribas nada más andaban buscando a ver dónde caía Cristo, y les dijo: los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces queda claro, si nos relacionamos con el mundo con ese propósito. Vuelvo a leer pues Lucas 15:1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué creen que estaba ahí Jesucristo recibiéndolos? Por pura misericordia. Y es la misericordia la que nos debe llevar a compartir el evangelio. Si tú eres salvo por la gracia de Dios, pues ya solucionamos nuestra vida eterna por la gracia de Dios. Ya cualquier otro problema que venga en esta tierra es pasajero, es terrenal, es nada comparado con lo que nos espera. ¿Por qué no invertir tiempo en llevar el evangelio? Decir, voy a invitar a ese vecino que me sacó la lengua, le voy a invitar a merendar y por ahí le saco la Biblia.
Es más, te inviertes en una Biblia física y nadie te rechaza un regalo así. Vas, compras una Biblia y dices, le voy a compartir. Va a haber quien te va a escuchar, va a haber quien no, pero ese es nuestro propósito. Dice aquí en Lucas 15:1, porque además fíjense algo bien interesante, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. La palabra oírle, estaba yo viéndola en el griego, significa akuo, significa escuchar, pero también puede traducirse como obedecer. O sea, estaban ahí porque querían escuchar. Y cuando escuchaban, atendían lo que Cristo decía y obedecían. Y muchos se arrepintieron. Y muchos creyeron en Cristo. ¿Se imaginan que Cristo hubiera adoptado la postura fariseica? No, son pecadores. Yo soy Dios. Y Él era Dios. Pero es el amor y la misericordia de Dios al alcance de todo pecador arrepentido. Porque ahí estaban para oírle. Y claro, eran atraídos por la enseñanza. Dice Mateo 7:28 que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, la enseñanza de Cristo era su evangelio, era su palabra. Él era Dios compartiendo la palabra, pero se tomaba tiempo para compartir la palabra. Una vez, después estoy preparando otra enseñanza, pero una vez hizo unos milagros maravillosos y después había más gente y le dicen sus apóstoles, hay más gente. No, tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Ese era su propósito, por misericordia, por amor, debemos predicar el evangelio. ¿Cuántas veces tienes un amigo de la escuela por meses y no le has compartido? Hablo de compartir, como compartió el hermano Carlos hace 8 días, verdaderamente el evangelio, el llamado al arrepentimiento, a la fe. No de que le digas, soy cristiano, te invito a mi iglesia, ya le compartí. No, eso no es, qué bueno que lo invites a la iglesia, qué bendición y que acepten, pero es compartir. Al maestro que te sacó 0, compártele, no para que te saque 10, sino para que venga Cristo. Por amor. ¿Acaso no es, dice Gálatas 5:22 y 23, que el primer fruto del Espíritu es amor por las almas perdidas? Invita a ese vecino, al tío que te desheredó, que te dijo que te iba a dar una herencia y no te dio. Invítalo con un propósito, no recuperar la herencia, sino predicar el evangelio de verdad, invertir tiempo. Tenemos vuelvo a repetir, 2 Corintios 5:18, tenemos un ministerio. Somos embajadores de Cristo, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Si entendemos el privilegio, o sea, soy embajador de Jesucristo. Cuando nombran los embajadores en los países, hacen una ceremonia porque es una labor representar a México, pues importante, ¿no? Imagínate, estoy representando, sea donde sea, en Estados Unidos, en Japón, en Cuba, donde sea, es un honor. Ahora se imaginan representar a Cristo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de la reconciliación, entendiendo que muchos se están perdiendo sin Cristo. Cristo viene, mis hermanos, vean las señales, lo que está sucediendo en el mundo. Está tremendo, cada día más maldad, más perversión, guerras, terremotos, lo que platicamos hace 8 días y orábamos por Turquía y Siria, y van a suceder más cosas, pero lo más grave no es eso, lo más grave es que se mueran sin conocer el evangelio, y más grave es que yo haya podido compartirle y callé. Eso es más grave. ¿Cómo van a oír? ¿Se acuerdan Romanos 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y termina de una manera hermosa el versículo 15 porque dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Reflexionemos si estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Reflexionemos si de repente no hemos sido fariseos en el sentido, es que mi vecino me cae mal porque es bien pecador. La secre de la oficina es una loca. Necesita a Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros?
¿Cómo estaban? Ellos necesitan a Cristo. No que hagas lo que ellos hacen, no que participes en sus ondas, pero que sí nos relacionemos con amor, con sabiduría, con dirección de Dios, con un propósito de llevarles el Evangelio. Por eso cuando leemos Lucas 15, 1 dice, se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle. ¿Y quiénes se molestaban? Versículo 2, pues los fariseos y los escribas que se enojaban, murmuraban, ¿cómo es posible? Pero había un propósito redentor. ¿Se imaginan si el que te compartió hubiera dicho, no, ¿qué le voy a compartir? ¿Cómo éramos antes de Cristo y el que te compartía? ¿A cuántos les tocó que hasta te insistieron varias veces? Y tú, no, y ahí estaba otra vez. Por amor, por misericordia, hagamos lo mismo. De ahí es donde viene la parábola, versículo 3. Entonces, ya después de que se acercan publicanos y pecadores y los fariseos se enojan y murmuran, viene la parábola. Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En 8 días le entramos a la parábola. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Les invito a que cierren sus ojos. Y me voy directo a una pregunta para ti y para mí. ¿Estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación? Es entre tú y Dios. Cada uno es personal. ¿Estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación? ¿Estamos siendo fieles embajadores de Jesucristo como rogando que se reconcilien con Dios? Nos mueve el amor por los perdidos, por ese amigo, ese vecino, ese maestro, ese compañero de trabajo, ese familiar. Estamos relacionándonos, no amistándonos, relacionándonos con la gente del mundo para predicarles el Evangelio. A lo mejor tienes un cliente de hace muchos años, sabe que eres cristiano, le has compartido el mensaje del Evangelio. Ese debe ser el motivo para relacionarnos con el mundo, no para imitarlo, no para hacer lo que ellos hacen, no para amar al mundo y las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él. Pero sí estamos para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo oirán si tú y yo no les predicamos? Vamos a ponernos de pie y orar a Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ver esa misericordia de nuestro Señor Jesús, recibiendo a pecadores, a publicanos, a rameras, prostitutas, con ese propósito de llamar a pecadores al arrepentimiento. Así alguien, Señor, un día invirtió tiempo en nosotros. Y hoy tú nos llamas a cumplir el ministerio de la reconciliación. Gracias por tu palabra que nos exhorta y nos recuerda estas verdades fundamentales en la vida de todo creyente. Somos tus embajadores. Somos embajadores de Jesucristo para llevar la palabra de reconciliación. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros seamos hallados cumpliendo fielmente ese ministerio. No todos podemos dejar el trabajo e irnos de misioneros, pero sí podemos compartir en el trabajo, en la escuela, en la reunión familiar, en todo lugar donde estamos. Hemos sido llamados a dar la palabra de reconciliación, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Perdónanos si no lo hemos cumplido fielmente. Y hoy te pido que cada uno de nosotros podamos recomprometernos a atender ese ministerio que nos has dado, la palabra de reconciliación. Gracias porque alguien se tomó un día tiempo para compartirnos y a veces fuimos necios
Pero por amor y misericordia, así nos compartieron el Evangelio. Gracias por esa persona que nos compartió, porque finalmente detrás de todo esto está tu amor y tu misericordia por los pecadores que se arrepienten. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.